2 de mayo, 2 de mayo del 2002, no, 2 de mayo del 2022, aniversario, 40 años, del hundimiento del Ara General Belgrano. Yo me acuerdo perfectamente, tenía 25 años. Vos sos más chiquito que yo. ¿Era un sábado o era un domingo? Yo creo, seguro que era un fin de semana. Era un día feriado. Sí. Era un sábado o un domingo. Fue tal la impotencia ese día, la indignación, la bronca, que con un grupo de amigos, compañeros, nos fuimos a tirar con unas grúas la Torre de los Ingleses. Por supuesto que nos llevaron en cana enseguida, pero estaba entre ellos Jorge Argüello, que hoy es embajador argentino en Estados Unidos. Estaba mi amigo Martín Blanco, que después fue secretario general del Gremio de los Judiciales. La guerra fue sinsabores tras sinsabores, pero ese día fue tan duro como el día de la rendición. Y 323 soldados perdimos. 323 sobre un total de 649. La mitad. Faltan 2 para hacer la mitad, que en un barco que estaba, en un submarino que estaba fuera de la zona de exclusión, cobardemente hundieron las fuerzas británicas. Digo, primero que nada, honor, homenaje, recuerdo a los 649, pero específicamente a esos 323. Los ingleses también me duelen. Fueron 255 oficiales que murieron en la guerra. Pues las vidas humanas son vidas humanas acá o allá. Alguna vez yo creo que nosotros tenemos que analizar ¿por qué? ¿Por qué Galtieri, Anaya y Agosti? Anaya, tomen ese nombre, Anaya, que era el comandante de la Armada, de la Marina, que según cuenta Galtieri, que era el jefe del ejército y presidente, le dijo, cuando él asume la presidencia, Galtieri, que lo elegía la Junta Militar, eran 3, ¿no? En ese momento los 3 jefes militares de la Junta eran Anaya por la Armada, Galtieri por el Ejército y por la Fuerza Aérea Lamidoso. Según cuenta Galtieri, cuando lo voltean a Viola, que era el presidente de facto anterior, vino Videla, Viola, Galtieri, la condición que le puso la Armada era que acompañara el proyecto de invasión a Malvinas que ya estaban trabajando. Y la verdad es que a mí me gustaría, yo sé que hay que viven todavía. ¿Cómo se originó? ¿Ustedes se acuerdan cómo se originó? Porque después de ver la barbaridad de Foradori, que vamos a terminar conversando eso, de por qué la diplomacia nuestra se comporta como se comporta, porque declamamos mucho Malvinas, pero tenemos que malvinizar nuestras conciencias, tenemos que malvinizar nuestras almas. Me da mucha vergüenza lo que estamos viendo contado por Duncan, era el canciller británico. El canciller era Johnson. Pero Duncan era, había sido canciller. No, era el vicecanciller. El vicecanciller, Sí. que claro, reunido con su par, que era el vicecanciller Carlos Foradori. Pero digo porque estudiemos, ¿dónde está Davidoff
¿Le suena a alguien el nombre de Davidov? Davidov, si es cierto lo que dice Galtieri, de que a él le puso como condición a Naya, el jefe de la Armada, que sea presidente con la condición de que acompañara el plan que la Armada ya venía desarrollando, pregunto yo, ¿por qué nunca llamamos a los que integraban? Porque, ¿cómo fue? El comienzo es que un grupo argentino encabezado por un señor Davidov gana como una licitación para desmontar un ballenero, ¿no?, que estaba en la isla Soledad, creo, ¿no? En Georgia. En Georgia. En Georgia. Una de las islas San Pedro, creo que sí. En Georgia. Y raro, ¿no?, que los ingleses le adjudicaron, no sé, es todo. Y cuando bajaron a armar, a empezar ese trabajo, es que bajan los oficiales y empieza la toma de Argentina o de la Armada Argentina de las islas. Porque ahí pasan muchas cosas. Ese año, casualmente, Margaret Thatcher le había reducido el presupuesto a la Armada Británica. Y siempre me quedó la duda, ¿cuánta connivencia hay entre la Armada Argentina y la Armada Británica? Lo cierto es que a partir de ese hecho, la Armada Británica quintuplicó su presupuesto y Thatcher hizo de esa bandera de Malvinas el leading case de su gobierno. Todo al revés hasta el día 2 de abril. Entonces, siempre son reflexiones que me gusta hacer en voz alta y quisiera ver que me expliquen los que están vivos de esa expedición de Davidov, por qué, cómo se organizó, por qué llevaban oficiales de la Marina dentro del barco que iba a desmontar el ballenero, porque es la mejor forma de honrar a estos 323 de hoy. Todos nos llenamos la boca de Malvinas, pero cuando vemos lo que se firma, las reacciones del conglomerado mediático de ese momento acompañando lo que firmó Foradori con Duncan como si fuera una cosa, naturalizándolo. Por eso no todos. Pensar la política exterior desde Malvinas. No se puede pensar de otra manera que no sea la política exterior desde Malvinas. Miren, yo les voy a mostrar cuántos enclaves coloniales hay hoy, cuántas colonias hay hoy y quién es el colonizador. Anguila es una isla, es del Reino Unido. Bermuda es del Reino Unido. Islas Caimán es del Reino Unido. Islas Malvinas, Reino Unido. Islas Turcas y Caicos, Reino Unido. Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido. Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Estados Unidos. Montserrat, Reino Unido, enclave que está dentro de España, ¿no? Santa Elena, creo que era una isla que pertenecía a Francia, ¿no? Y hoy la tiene el Reino Unido. Ahí en Santa Elena no. Ahí estuvo Napoleón. Napoleón, claro. Gibraltar, Reino Unido. Guam, que es muy importante, que se usa como base militar, Estados Unidos. Nueva Caledonia, Francia. Polinesia Francesa, Francia. Samoa Americana, Estados Unidos. Y Tokelau, Nueva Zelanda.
Esos son los enclaves coloniales y los colonizadores. Nosotros no podemos votar en la política exterior con los colonizadores. Si la política de Malvinas es la que marca, como pasa en cualquier país del mundo, ¿cuál es el tema de Estado? Hasta en la Constitución del 94 nosotros pusimos una cláusula a Malvinas. Entonces, yo digo, nuestra política exterior tiene que ser pensando desde Malvinas. Y nuestros lazos permanentes con quienes nos acompañan, cada vez que en Naciones Unidas, en la Asamblea General, se plantea el tema Malvinas, que todos los años sale el acuerdo ratificando la resolución de Naciones Unidas del año 65, 1965, que dice que Malvinas es un enclave colonial, porque después que el Comité de Descolonización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, una de las instituciones más indispensables que era necesario para terminar los conflictos bélicos era terminar con las colonias. Y por lo tanto se crea un comité de descolonización de Naciones Unidas para analizar cada enclave colonial si era o no rendía los parámetros de si era colonia o no. Había cerca de por lo menos 500 enclaves coloniales. Fíjense que quedaron 20 y pico. O sea, el mundo, desde el 45 en adelante, tiende a repudiar el colonialismo. Tiende a repudiarlo. Y en verdad resulta repugnante para cualquier conciencia libre, independentista, que haya colonias y que esos países colonizadores nos quieran vender a nosotros ideas de libertad, de derechos humanos, de mirar el mundo de una manera. Entonces, yo sinceramente creo que desde ese lugar hay que pensar Malvinas es ejecutar políticas internacionales. Y segundo, quiero decir, aprovecho y para terminar, es repugnante lo que nos enteramos de cómo se firmó, para mí más que nada, dónde se firmó. No me interesa si era una cuestión etílica o no de parte del vicecanciller. A mí me da vergüenza que estando en la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, tengamos que ir, no, que nosotros tengamos, no me voy a incluir, que el funcionario diplomático de más alto rango que llevaba a la cuestión Malvinas, el vicecanciller Foradori, haya ido entre gallos y medianoche a la Embajada del Reino Unido a firmar esto que ellos decían que era un comunicado, y en verdad era un verdadero memorándum. Acá Guillermo es mucho más especialista del tema que yo, pero quiero decir que era un memorándum, no era un comunicado. Es más, y nos despojó de los grandes derechos que habíamos conquistado para resguardar Malvinas, para resguardar la pesca, para resguardar los intereses de Argentina. Esa es la canallada principal. ¿Y qué dijo el personal diplomático, el APSEN, sobre ese tema? Nada, nada. Sin embargo, un memorándum de entendimiento igual
que el memorándum que firma Duncan con Foradori, que fue aprobado por el Congreso de la Nación, para saber, para investigar si a los que se acusa de haber puesto una bomba en el Estado argentino, que es una de las causas de mayor indignidad, junto con la bomba en la Embajada de Israel, que hasta hoy la justicia no quiso investigar, que vinieran a declarar al argentino o que fuéramos a tomarle declaración a Irán, aprobado por el Congreso de la Nación, fue causa de causas judiciales avalados en ese momento por los diplomáticos, por las organizaciones, como bien desnudara en estas horas el actual embajador en Rusia, Eduardo Soaín, que es un diplomático de carrera que pidió en esos tiempos al APSEN, a la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación, que no permitiera que se agraviara a diplomáticos que seriamente habían trabajado en ese memorándum de entendimiento, y nada dijo. Y mi reacción es que en 24 horas salieron a solidarizarse con Foradori. Ahí está la madre del borrego. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con todo? ¿Se dan cuenta dónde salen por instinto primario y dónde se callan de la boca por instinto primario? Eso. Solo eso les quería decir. Son reflexiones que me caben para honrar a los 323 del general Belgrano.